Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis, es tercera emisión de Línea Directa de este martes 10 de enero y el saludo para usted que continúa con nosotros. Muchas gracias, estaba revisando aquí las transmisiones en vivo en Facebook, gracias por sus comentarios en YouTube y también le olvidaba decirle, pues estamos también en Twitter, @línea_directa en Twitter. Y bueno, pues la noticia a nivel internacional, lo que sigue ocurriendo en Brasil, Bolsonaro que dice va a regresar lo más pronto que creen a Brasil, no ha dicho para qué, que sigue por cierto delicado de salud. Y pues la situación del ataque ahí al Congreso brasileño, verdaderamente preocupante, la amenaza contra la democracia. Y se ha hablado poco en realidad en otros países, pero pues hay que voltear hacia Brasil. Volteamos hacia Perú. Sí, claro. Igual que hay que voltear hacia Brasil. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches al auditorio, buenas noches a los compañeros. Cobardes los que asusan al pueblo desde lejos. Y me recuerda muchísimo tiempo, los años, ¿no? Desde el extranjero Sí. se mandaba a tomar las instituciones públicas después de que se perdían las elecciones. Sí, porque él está En Orlando, supuestamente en un hospital porque le dolió la pancita, ¿no? Perdón, pues así fue, ¿no? Llegó con un dolor de estómago. Sí, Jair Bolsonaro. Y allá su pueblo ardiendo. Y obviamente, pues esas movilizaciones cuestan bastante. Ahorita vamos a profundizar, pero sobre todo las consecuencias y los riesgos para el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy... ¿Martes es? ¿Martes? Sí, martes casi bien, va muy lenta la semana. Nos escuchan, saludos. Va Coincido, fíjate que va muy lenta la semana, efectivamente. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos, compañeros. Aquí estamos listos para iniciar cuando tú lo digas, compañero Víctor Torres. Bueno, pues aquí estamos precisamente para... pues hay que voltear hacia Brasil, por supuesto, revisar este tema esta tarde, salirnos un poquito de lo que regularmente ha sido noticia en estos días, un poco volteando hacia este país que tiene una gran importancia en América y, bueno, hay que decirlo, ¿no? Es un país que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo de lo que se refiere ahora al regreso de Lula, que es presidente por segunda ocasión, y bueno, Lula tiene toda una historia, pero pues parece que no va a ser fácil. Que también tocó la cárcel. También estuvo en la cárcel, efectivamente. Tocó piano, como dicen en mi pueblo, ¿no? Así es. Bueno, ¿cómo ves la situación en Brasil? Pues mira, ¿qué va a pasar? Habría que decirlo, Brasil es un país que geográficamente ubicado en el cono sur del continente, que es importante para la región y también es una competencia directa de nuestro país, porque en muchos indicadores económicos de alguna manera competimos, ¿no? Es un país que compite contra México en varios, digamos, temas. Pero ahorita, justo como en varios países de América Latina, tienen una convulsión política y tienen una convulsión política electoral, y esto es importante analizarlo porque así como analizábamos el tema de Perú, pues también ahora están en una controversia porque no se pueden poner de acuerdo después de unas elecciones. Y yo creo que aquí es donde comienza el punto. Las elecciones son precisamente para darle certeza y tranquilidad a un pueblo para que elijan a un gobierno vía el voto. Llegan las elecciones, el pueblo elige y una vez que elige el pueblo, pues instala un gobierno democráticamente electo y ahora sí a gobernar para adelante. Pues resulta que el que pierde no queda conforme, se va del país y desde allá del exilio manda a sus huestes a reventar las instituciones, a decir que las elecciones fueron fraudulentas, dando sus argumentos, ¿no? A mandar al diablo esas instituciones y entonces toman algunos que creen este discurso, incendian, violentan, quebrantan y empieza una convulsión social, pero con este personaje no al frente de las revueltas, desde la comodidad, desde el extranjero. No, está en un hospital. ¿No? Exigiendo sí. que se vuelvan las elecciones, porque él considera que hubo un fraude electoral, que él perdió a la mala. Eso es lo que dice Bolsonaro. Juan. Sí, bueno, cuando hablo de países bananeros también voy a hablar de Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos se portó como un país bananero cuando pasó exactamente lo mismo, misma película, hasta mismos actores, podríamos decirlo, nomás que ahora es un actor brasileño, hicieron la versión brasileña. El mismo escenario. Mismo Congreso. escenario, mismo presidente que perdió, que asusó a sus huestes a que fueran a tomar el Capitolio.
Acaba de pasar lo mismo en Brasil, exactamente lo mismo. Un presidente autoritario, totalitario, que cree que la democracia es propia y suya, y no importa que sean de derecha, izquierda, de centro o de lo que sea. En este caso de derecha. Es de derecha, también en Estados Unidos Trump era de derecha, Así el es. señor Bolsonaro de derecha. Incluso, y en verdad no lo digo de broma, en una de esas Trump hasta le dijo, haz esto, aviéntate porque son muy amigos, lo ha dicho el señor Trump, que son amigos de Bolsonaro, aviéntate este numerito. A mí me salió bien. Tienen algo en común, ¿no? Pues muchas cosas. Tienen mucho dinero los Tienen dos. mucho dinero. Sí. Hagan de cuenta que Bolsonaro es el Trump norteamericano y Trump es el Bolsonaro, ¿verdad? Bueno, ahí viceversa, uno es el otro. Sí. Son espejos uno del otro. Es en verdad muy triste que la democracia sea donde sea, en el país que sea, cuando sucedan estas cosas, haya regresiones. Por eso me refiero a países bananeros, sea Estados Unidos o Brasil, cuando suceden esto. Biden lo decía en la mañana, lo que tenemos que hacer es impulsar las instituciones democráticas, más que darles dinero, más que tratar de solucionar esto a base de programas sociales, es construyendo instituciones democráticas. Y yo creo que en Brasil, a pesar de todo, las instituciones democráticas aguantaron, ¿no? Supieron pasar este intento de golpe de Estado. Además tiene una semana en el cargo. Tiene una Lula. semana, no, Sí. en verdad, por donde le veamos, es detestable, deleznable lo que vivió el pueblo brasileño, y esperemos en verdad que como América Latina le demos vuelta ya, o Latinoamérica le demos vuelta ya a esta eterna lucha por la democracia que parece que no se consolida. Eso es. Armando, pues lo cierto es que Brasil está enfrentando la peor crisis en 38 años desde la dictadura militar. Así es, Brasil tuvo elecciones en octubre, en la segunda ronda, se fue a segunda ronda porque estaba muy disputada el proceso. En la segunda ronda gana Lula. Luiz Inácio Lula da Silva con el 50.9% de los votos contra, Sí, estuvo muy cerrado. contra el 49.1% de Jair Bolsonaro. Y aquí, bueno, estaba de presidente Bolsonaro, desde la presidencia compitiendo como candidato. Lula ya había sido presidente 2 veces, 2 expresidentes enfrentados, 2 expresidentes poniendo en riesgo la estabilidad social, política, económica de su país. Una guerra por el poder, así la veo yo, es una guerra por el poder a nombre de la democracia, la famosa democracia que siempre la enarbolan, es la bandera que utilizan para decir democrática, la democracia es el nombre de la democracia, porque estamos peleando, estoy disputando el triunfo que yo tuve, pero pues ahí están las autoridades electorales federales de Brasil que le dan el triunfo a Lula da Silva. Y bueno, y ahora desde el autoexilio Jair Bolsonaro pues envía hordas de bolsonaristas a atacar a las tres sedes del poderoso, de los poderes de aquella nación. Aquí lo interesante es que yo creo que es un error de Lula da Silva haber dicho y haber declarado que el ejército de su país está apoyando este movimiento, esa movilización. Su ministro de Relaciones tuvo que salir al quite y tratar de enderezar las cosas. Alexander Padilla trató de enderezar la declaración de Lula al decir que, bueno, hay solo sospechas de contaminación bolsonarista en algunos militares de alto rango. Es lo que dijo él, pero a salir, porque a quitarle a Lula un poco la carga de esa gran declaración, de ese señalamiento que está haciendo el ejército, porque el ejército en contra completamente, si es así, yo creo que pues las cosas podrían tomar otro Lo que rumbo. pasa, Jesús, es que Lula estaba curándose en salud, ¿no? Él estaba sospechando de un golpe de estado militar. Es decir, sí. Algunos analistas consideran que esto que ocurrió una semana después de asumido el cargo, porque además hay que decirlo, el 1 de enero transcurrió muy tranquilamente la ceremonia, no se presentó Bolsonaro, no le colocó la banda presidencial. Esto que a los días será una revuelta popular, hasta ahorita encabezado por civiles. Así es, y algunos consideran que ese fue un ensayo para ver qué tanta aceptación tenía en la comunidad. Calculando justo esto, que es una población dividida a 50. Así es. ¿no? Pero es que justo esto es lo que tenemos que ver. Las democracias te permiten llegar al poder justo en esto, en márgenes cerrados, y cada vez vamos a ver resultados así.
con márgenes muy cerrados, con votaciones muy cerradas, pero tenemos que enseñarnos a que así son los resultados electorales. Si pierdes así por un voto, pues el resultado es aprender a ganar y a perder con márgenes así de cerrados, ¿no? Y las instituciones tienen que funcionar con esos márgenes así de cerrados. Pero ¿sabes qué es bien importante de estas lecciones de democracia que nos están dando estos países? Digo, lecciones para aprender y para no replicar, ¿no? Es que la fuerza de las instituciones de los países son las únicas que permiten que no lleguemos a estos puntos crisis. ¿Cuáles fuerzas? Pues primero, que el ejército no se doble, que se mantenga institucional, ¿no? Que los poderes ejecutivos, legislativos no se doblen ni se mantengan institucionales y que, por supuesto, todos los poderes sigan en el mismo cauce constitucional, porque si no, entonces se cae en una parálisis y en lo peor que puede tener un país, una convulsión de guerra. Vamos a una pausa, vamos a regresar ahorita, vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque pues Brasil es la economía más importante de América Latina, ¿eh? Estamos hablando de un país que evidentemente pues llama la atención porque no ha podido lograr una estabilidad política a raíz y no tiene poco tiempo esto, estas disputas que se han dado han llevado al país a severas crisis, pero hoy la situación es verdaderamente preocupante ante el temor de un golpe de Estado, un golpe militar, que es lo que está teniendo Lula. Vamos a la pausa, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, estamos en la mesa de análisis, nosotros continuamos. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Bolsonaro es militar, hay que Bien, decirlo. ¿cómo? Bolsonaro es militar. Ándale. Sí, es un exmilitar, pues obviamente tiene ligas con el poder castrense y pues seguramente de ahí se agarró. No digo que todo el ejército brasileño, que por cierto el ejército brasileño es de los más disciplinados de toda América, ¿no? Está entre los primeros países de Pues América. algo vio Lula que salió a declarar, ¿no? Es que Bolsonaro es militar. Bueno, pues sí, pero Sí, no, sí por que eso el tiene ejército- razón Ahora, cuando reclama fraude Bolsonaro, irregularidades, pues no es creíble, ¿no? Porque si alguien tiene ventaja en las elecciones, es el presidente que está en Es el poder. funciones, es el poder, o sea, el que tiene en todo caso el recurso. Lula hizo pues una gran campaña y hay un hartazgo en Brasil, ¿no? No se han manejado bien, no se manejó bien este gobierno, sobre todo en la crisis del COVID. Y con la pandemia, pues la verdad es que la gente lo quería incluso sacar ya del poder. Pues, se vinieron las elecciones, pierde la elección con ese margen tan pequeño, como decía Jesús, así van a ser, así han sido Ahorita voy a las comentar elecciones, algo interesante del sistema electoral brasileño que hace poquito aquí en México lo chulearon. Bueno, pues el caso es que es importante, Armando, también porque son escenarios que podríamos estar viendo en el 24 en México, ¿no? Sí, ¿Cómo ves tú? sí, por supuesto que podríamos. Víctor se corre el riesgo. Entre más se equilibren las fuerzas políticas y más alto es el riesgo de problemas postelectorales. Y de problemas, revueltas sociales. Revueltas sociales. En Sí. México, hay que decirlo, se están organizando los partidos de oposición para hacer bloques opositores y si logran esas alianzas se van a equilibrar las fuerzas políticas en México y ojalá que no, pero sí podría ocurrir. Podrían ocurrir desmanes postelectorales aquí en México y bueno, no lo deseamos por supuesto porque no es conveniente para ningún país, para ninguna sociedad caer en esos tipos de confrontaciones civiles, pero bueno, sí está. Y allá volviendo a Brasil, la realidad es que las encuestas mismas siempre pusieron arriba a Lula sobre Bolsonaro, siempre estuvo en 3, 4 puntos, siempre parejos, pero 3, 4 puntos que significaban varios millones de votos en cuanto al padrón electoral de Brasil. Y eso, bueno, a Bolsonaro le motiva o lo motivaron a protestar o a buscar derrotar en una lucha jurídica, no sé, o social, de hordas a Lula. ¿Por qué? Porque se acercó demasiado a un punto, cuando mucho, de diferencia, y ahí está donde nace la discordia, ¿no?
Bien. ¿Quién sabe qué tanta razón tiene? Estamos regresando. Vamos a regresar. El sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Aquí tenemos algunos comentarios. Guadalupe Angulo dice, las democracias brasileñas han sido ejemplo para América Latina y Centroamérica de cómo hacer política. Jesús. Quedó Juan. Nos quedamos con Juan. Sí, en radio, sí, nomás decir que hasta hace un mes aproximadamente el presidente López Obrador decía que teníamos que tener un sistema electoral como el de Brasil. Sí, recuerdo. Así dijo, tenemos que aspirar a un sistema electoral de Brasil donde no hay fraudes electorales y donde todas las partes están contentas. Ahora, yo no veo que tenga problema el sistema electoral de Brasil. Aquí el problema es que uno de los competidores no acepta su eso es lo que pasa, es que el presidente eso dijo, dice, y nadie se está quejando del resultado. Bueno, pues, así dijo, hay que... hasta ese momento. Sí, dice, nadie se está quejando, que por eso tienen voto electrónico allá. Entonces, pero bueno, todos los sistemas electorales, cuando una de las partes no es demócrata, va a pasar esto. Así sea el mejor sistema electoral del mundo, cuando un perdedor no acepta que perdió, terminan en estas acciones. Lo mismo, repito, pasó con Trump, pasó ahora con Bolsonaro, ha pasado aquí en México que los que pierden no aceptan que perdieron y hacen desmanes, casi todos se parecen mucho, hacen desmanes, no aceptan resultados y critican al árbitro electoral, que por cierto también en México desde el poder están diciendo que puede haber fraude electoral. Sí, cuidado. Sí, porque desde el poder están diciendo que puede haber fraude. Son escenarios delicados a apostarle, ¿verdad? A esto. Creo que lo mejor que se puede hacer es fortalecer precisamente al árbitro electoral, y ya hemos vivido aquí un proceso también complicado con el Instituto Nacional Electoral, y cuidado porque puede llevar al país a una crisis sin salida. Ya estamos viendo aquí el caso Brasil. Bien, Armando, vamos contigo. Fíjate que es un punto importante que me parece interesante. A Lula da Silva, sus seguidores, incluso él ya nombró su gabinete. Ya empezó a nombrar su gabinete a partir del 1 de diciembre. De enero, que tomó posesión de la presidencia. Y le están exigiendo ya a sus ministros, sus diputados, mano dura. Lo ven muy blandengue, como que muy tolerante con todas estas movilizaciones, y le están exigiendo ya mano dura en contra de esta rebelión, en contra directamente ya de Jair Bolsonaro. Un fiscal precisamente de Brasil está solicitando al Tribunal de Cuentas, así se llama, de Brasil, el bloqueo ya de los bienes de Bolsonaro. Van a empezar a presionarlo, y yo no dudaría que Bolsonaro termine en prisión, como lo estuvo Lula da Silva en su tiempo. Eso es, Jesús. Sí, bueno, vamos a ver cómo procesan allá en Brasil esto. Yo creo que ahorita no quiere más fuego Lula, ¿no? Más bien. Sí, precisamente por eso ha estado... Sobre todo por cómo ha sido su trayectoria. Tampoco vamos a decir que Lula es de Asís o de Calcuta. Lula tiene su trayectoria. Él mismo estuvo en la cárcel. Él también pasó un proceso político muy complicado. Se le vinieron encima cuando terminó el poder. Fue acusado de fraudes y de mil cosas también. De por sí ha sido complejo el tema político en Brasil, pero creo que en este momento lo que va a querer hacer el Lula como presidente es, primero, pacificar a su nación, darle tranquilidad, regresar a la normalidad y, lo más importante, dar garantías de gobernabilidad para todos. Y antes de poner la mano dura... ¿Crees que lo logre con discursos? Yo creo que antes de poner la mano dura, primero pensaría, por el tipo de político que es Lula da Silva, de entrar a un proceso cordial, un proceso de pacificación, porque lo más importante es que el cobarde que está mandando incendiar el país está afuera. Y no es lo mismo encabezar las protestas desde dentro que desde fuera. Y esas voces que desde fuera quieren ver incendiado el país van a terminar pronto acabándose, porque no es lo mismo estar en el frente de batalla en un movimiento que seguir azuzando desde lejos en la comunidad de un exilio dorado. Así rápidamente, ya salió el hijo de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, hijo, dijo que su padre se deslinda de los desmanes y pidió no creer en mentiras. Dijo, mi padre está en Estados Unidos lamiendo sus heridas de la derrota. Así lo dijo el hijo. O sea, está deslindando. Trump le dijo como él hiciera. Sí. Bueno, quizá, pero ahí está la declaración del hijo. ¿Por qué? Porque lo asusta la amenaza
del bloqueo de sus cuentas. ¿Por qué? Porque dicen que a través de recursos fuertes económicos, apoyado por empresarios importantes de Brasil, es como están movilizando a toda esta gente. Cuesta dinero la movilización, ¿y de dónde viene? Tengo entendido que Lula todavía no es declarado inocente de lo que le acusaron y fue a la cárcel. Creo que salió nada más por proceso, por parte del proceso, pero no ha sido declarado inocente. Todavía tiene ese juicio pendiente. No desconozco, porque no conozco la justicia brasileña, la parte del fuero y cómo funciona, y si eventualmente la justicia lo declarará inocente o culpable, no lo sé, pero salió de la cárcel sin ser declarado inocente. Pero nada no más es presidente. Pues ya es presidente, ¿no? Ya. Pero bueno, esa parte nomás de que salió de la cárcel sin ser declarado inocente fue por parte del procedimiento, ¿no? Vamos a ver el reto para América Latina, porque no nada más es un tema de Brasil, ya estamos viendo Bolivia, Perú, Venezuela, Brasil, Argentina. En Chile también hay división. Pero en Chile todavía no han llegado a eso, afortunadamente. Cuando hicieron la Constitución hubo bastante. No, pero en los últimos 20 años, digamos que no han pasado por ahí. Argentina, sí, es que están Argentina, tensas muchos países. Y es una tragedia que ¿por qué América Latina? Nicaragua tiene que pasar por estos procesos. No maduramos, seguimos en la niñez política, ni siquiera estamos en la adolescencia, seguimos peleándolo, no construimos instituciones democráticas, y bueno, esperar que a México no llegue esta ola, porque es una ola finalmente que viene de Sudamérica, hasta Estados Unidos de inestabilidad. Sí, Estados Unidos ahora con Trump. Ahora, por cierto, ¿cuál ha sido la postura de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, de apoyo a Lula, no? Apoyo también Trudeau. Sí. Los tres presidentes en la cumbre mandaron su solidaridad con Lula da Silva. A diferencia, fíjense, Perú, en Estados Unidos estuvo a favor, digamos, de quitar al presidente. ¿Cómo se llama el presidente de Perú? Ya ni recuerdo. Pedro Castillo. Entonces, pero fíjense, ahí la diferencia fue que Estados Unidos, digamos, que apoyó a los que lo sacaron, a la oposición, que era dentro de su mismo grupo, y en Brasil no. En Brasil sí apoyaron a Lula. Ahí también tendrá intereses medios. Bien. Pues Lula nos vamos, hizo una declaración donde dice que equipara a Bolsonaro con extremistas de derecha que existen en Estados Unidos, Italia, Francia, España. No más falta ponerle nombre. Ponerle nombre. Esos grupos. Donaldo. Sí. No, Donaldo no. Trump. Donald, sí. Nos vamos, Jesús. No, pues que para bien del pueblo brasileño que terminen dirimiendo sus controversias lo más rápido posible. Sí, yo creo que resultó fortalecido el gobierno de Lula en su respuesta, ¿sí? Aunque hubo 1,200 detenidos en la revuelta, en general el mensaje ha sido, aunque algunos dicen que es un presidente débil, creo que, como dices, Jesús, ahorita lo que importa es la reconciliación y mandar mensajes de unidad. Las balas de terciopelo. Exactamente, el oficio de la política, ¿no? Nos vamos, Juan, muchas gracias. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias, Jesús, gracias, Armando. Gracias, amigo. Gracias a nombre de todo el equipo, toda la producción en todo el estado. Recuerde que si algo sucede, algo importante ocurre en las próximas horas, línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Y si usted lo permite, mañana aquí nos escuchamos, aquí mismo, aquí nos vemos a las 6 de la mañana, la primera emisión de Línea Directa. Ya será miércoles 11 de enero. Gracias, pásela bien.